Suenan las notas de mi canción y te recuerdo que es especial, un año que suma y que celebrar. Hoy quiero acercarme a tu corazón y mi regalo será cantar estas palabras que hay en mi voz. Las personas especiales como tú, con los años siempre llenan con su luz. Solo quiero que tengas un cumpleaños feliz. Solo quiero que disfrutes un cumpleaños feliz y que el cielo permita que yo pueda estar junto a ti. Hoy cada detalle es para ti. Me atrevo a decir que el amanecer pintó su color para festejar a ti. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estamos de festejo. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite cumplir un año más de vida, a un servidor, a mi esposa. El Señor nos llamó a un ministerio matrimonial. No conocíamos al Dios verdadero, no conocíamos al Cristo de los milagros, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Estando en crisis matrimonial, el Señor apareció en nuestras vidas para librarnos de toda obra del enemigo. Hemos conocido de guerra espiritual en carne propia al estar librando las batallas a favor de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Ya estamos en un año donde estamos viendo cómo Dios está usando nuestras vidas para bendecir a otros matrimonios, a otras familias. La Voz de la Alianza es un programa de bendición familiar. Siempre hemos estado hablando de lo que el enemigo pueda hacer en el hogar y cómo librarnos del enemigo. Jesucristo, Él es el único que podrá ayudarnos. Él nos ayudó a nosotros. Hemos recibido de la gracia del Señor. Ahora estamos dando de su gracia, compartiendo las experiencias, compartiendo las enseñanzas, las revelaciones que nos da el Señor acerca de los tiempos que vivimos, donde el diablo está atacando como nunca a la familia y también a nuestras ciudades y naciones. Por eso, al cumplir un año más de vida, damos gracias al Señor por sus bendiciones. Dios nos llamó a servirle al mismo tiempo. Cuando apareció en nuestro matrimonio, fuimos bautizados en el Espíritu Santo también juntos. Siempre hemos caminado juntos, hemos viajado juntos, hemos ido a muchos lugares juntos, así que la Biblia nos enseña de la unidad que nos da el Espíritu Santo, que es la unidad de la familia. Por eso, gracias damos al Señor por estos días que nos permite vivir sirviéndole a Él en unidad matrimonial, familiar, sirviéndole al Señor en la radio, en la televisión y también en el Internet. No hablamos más que de la experiencia que hemos tenido y la confirmación de la experiencia en la Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que estamos enseñando es conforme a las Escrituras. La Biblia es un libro de enseñanza que nos va orientando en la vida personal, la vida matrimonial, la vida con nuestros hijos, la vida en general. Así que de gracia hemos recibido y damos de gracias. Y hoy precisamente es el cumpleaños de mi esposa y doy gracias al Señor por su vida, la bendigo, la amo y doy gracias por el llamado que Dios le ha dado también junto conmigo, porque somos equipo y hemos comprendido la importancia del número 2. Donde dos se ponen de acuerdo en un propósito, Dios lo hará.
hemos caminado siempre en la unidad del Espíritu Santo, puestos de acuerdo los dos, y sobre todo para estos tiempos, orando de dos. Porque la Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo en un propósito en la tierra, Dios lo hará. Por eso sabemos que nuestras oraciones abren los cielos, son poderosas en el Señor para traer la solución de Dios a los problemas de la familia, de nuestras ciudades y naciones. Pero sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza y bueno, felicidades en este tu día. Bueno, realmente Dios nos concedió a mi esposo y a mí cumplir años casi juntos. Su cumpleaños fue el día de ayer, hoy es mi cumpleaños. El 25, yo 26, estamos juntos hasta en eso. Y bueno, le damos gracias a Dios. Y reflexionando un poco, realmente, ¿qué puedo decir? Doy gracias a Dios por habernos unido en matrimonio. Cuando yo me casé con Jesús, fue una pregunta que yo le hice a Dios. Y yo le dije, Señor, si realmente esa es la persona que tú así has determinado, confírmamelo, compruébamelo, confírmalo de alguna manera. Y Dios nos los confirmó muy bonito. Y entonces yo tuve la certeza de que era Dios el que nos estaba uniendo, porque fue lo primero que yo le pregunté. Yo quiero un matrimonio, como tú dices en tu palabra, para toda la vida, Señor. Y yo quiero servirte. Y bueno, en ese tiempo no se me portaba muy bien, No, fue, aún a pesar de que nos unió el Señor y de que todo fue confirmado y que fue en la voluntad de Dios, sí tuvimos problemas en cuanto a ajustarnos al Señor y a nuestro carácter, ¿no? Es que después del matrimonio vino el desierto. Realmente fue una batalla. Entramos al desierto. Él no se me portaba muy bien. Tuve que orar por él. 10 años estuve orando, ayunando, hasta que Dios me respondió y fue algo maravilloso. Es lo que dijo el Señor, en su angustia me buscarán. Y también dice que sí, en angustia tienen que buscarlo, ¿no? Y también que la mujer rodeará al varón. Así sí, es. con las oraciones, con la palabra de bendición. Así es. Entonces, realmente, pues sí tuve que hacerlo porque no había otra. Si yo no lo hacía, pues el matrimonio se iba a romper. Entonces, sí, porque veníamos de familias que nos habían enseñado los principios de la palabra, donde se hablaba que el matrimonio era para toda la vida. Pero tan pronto nos casamos, empezaron las batallas muy fuertes. Empezó una crisis matrimonial que fue incrementándose, pero ella, mi esposa, no dejó de orar. Así es. Muchas personas estuvieron orando y doy gracias por las personas que oraron, por aquellas personas que fueron usadas por el Señor. Por eso creo firmemente en el poder de la oración que trae un cambio, una transformación. Sí, por eso yo también puedo decir, ¿no? Llegó la solución. Cualquier crisis, cualquier conflicto en la vida y en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, de cualquier manera, son un llamado para buscar a Dios y para buscar de Dios y realmente que Dios intervenga. A mí pues sí, me tardó, porque el Señor me hablaba en Apocalipsis, me decía que eran 10 días. Que se convirtieron en 10 años. Exacto, que se convirtieron en 10 años. Entonces yo eso no lo entendía. Y yo siempre le reclamaba a Dios, dijiste que 10 días y mira, todavía no actúas, ¿no? Pero porque pues me encontraba yo realmente desesperada, ¿no? Pero en mi desesperación clamé por la vida de mi esposo, a Dios, y realmente cuando Dios obró, fue algo tan maravilloso y ha sido tan maravilloso que yo no me canso de repetirles que en cualquier circunstancia hay que buscar a Dios y hay que depender de Dios. Dios es todopoderoso, Él puede hacerlo todo. Y entonces yo lo he comprobado y bueno, ¿qué más? ¿Qué puedo decirles? Oraba yo siempre por Él y por los hijos.
Y los 4 hoy, bendito sea nuestro amado Dios, le servimos a Dios, amamos a Dios y somos como una familia sacerdotal, digamos, ¿no? Pero sí, hubo luchas, hubieron 10 años de clamor y de sufrimiento, pero al cabo de 10 años y después de tantas vicisitudes, Dios hizo el milagro. Y yo viviré eternamente agradecida a Dios por eso. Yo no tengo cómo pagarle a Dios todo eso. Así que yo les invito también a que si tienen alguna necesidad, si tienen algún problema, busquen a Dios y su voluntad. Como dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. En el tiempo de Dios, en la forma de Dios, porque Dios trata con todos, pero lo va a hacer, eso es seguro. Entonces, adelante, háganlo. Sí, cuando nosotros enseñamos de guerra espiritual y usamos los textos de la Biblia, créanme que lo hemos experimentado. Donde habla de batalla. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido. No ha sido nada más una enseñanza de letra, no. Ha sido que lo hemos experimentado. Ha sido hemos vivencias. pasado por experiencias fuertes en nuestro hogar, en nuestra familia, hasta ver las puertas mismas de la muerte. Cuando leemos en el Salmo 23 que el Señor está caminando con nosotros en valle de sombra y muerte, hemos experimentado todo ello. Por eso hoy podemos nosotros ayudar a muchas otras personas porque ya transcurrimos ese camino, ya pasamos por allí. La batalla de batallas, la batalla grande que se libra aquí en la tierra está en el matrimonio, está en la familia. Es la batalla de batallas. El que logra librar esta batalla estará en un nivel muy superior sobre todas las circunstancias de la vida, porque el matrimonio es fundamento de la familia es fundamento de toda una sociedad, de una ciudad. La ciudad en su sociedad será fuerte, será una sociedad muy poderosa si la familia es poderosa. Por eso todo comienza en el matrimonio, la batalla que se libra. El esposo tiene que librar la batalla, la esposa tiene que librar la batalla, cada quien en su terreno. Así que todo ello lo vamos entendiendo en medio de la batalla, en medio de la experiencia. La Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades que están en las regiones celestes. La lucha no es entre el esposo y la esposa, no es los padres contra los hijos, la lucha son contra demonios, seres espirituales que tratan de destruir el matrimonio y la familia. Así comenzó la situación crítica en la tierra cuando el diablo entró al matrimonio de Adán y Eva y se cobró, dice la Biblia, cuando Adán y Eva tuvieron su primer hijo, se cobró el diablo con Caín. Así que el diablo está tratando de destruir familias y se necesita que tengamos la experiencia necesaria de cómo librar las batallas en la familia para ayudar a otras familias. Por eso La Voz de la Alianza ha sido un programa desde el inicio para bendecir la familia. Hemos bendecido tanto las familias en la radio, ahora en la televisión y también en internet. Y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, nos ha ayudado hasta ahora y nos seguirá ayudando. Y creemos que este año 2022 es el mejor año de bendición de Dios porque es un año de luz. Y hoy está con nosotros nuestro hijo, el pastor José David, a quien Dios lo está usando poderosamente en la profecía, en revelaciones importantes que otras personas todavía no han entendido acerca de los tiempos que estamos viviendo, pero Dios se lo está revelando a sus siervos, los profetas. Así que damos gracias también por José David, que está hoy con nosotros. Sí. Y bueno, pues, ¿qué podrías decir de las experiencias que has vivido también en familia? Bueno, primero quiero felicitarlos a los dos de manera tanto individual como también como matrimonio.
y dar gracias a Dios por sus vidas, por todo lo que han hecho tanto para Dios, ¿no?, como para su casa, la iglesia, para la red apostólica Maranata Internacional, para los programas que tenemos, ¿no?, de radio, de televisión, ahora en internet, ¿no?, y las redes sociales. Y también, bueno, dar gracias a Dios porque ustedes han sido también dos grandes padres, y ustedes son como Abraham y Sara, padre de multitudes, es lo que dice Génesis capítulo 12 o Génesis capítulo 15, ¿no?, donde Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas y ve si las puedes contar, porque así como las estrellas son también brillosas, ¿no?, alumbran todo el paisaje también. Y que son multitud. Y son multitudes, así van a ser las promesas que Dios va a cumplir en sus vidas. Y es lo que Dios va a hacer, lo que dice Isaías 60, lo van a ver en sus vidas. Gracias. Porque ustedes han nacido en mi gloria, ha dicho el Señor. Y entonces van a venir del norte, sur, este y oeste y los van a bendecir, porque ustedes son padres de muchedumbre, son padre y madre de multitudes para mi pueblo. Y bueno, Dios va a hacer grandes cosas todavía en sus vidas. Lo que no han visto lo van a ver, lo van a empezar a ver a partir de este año. Así que vienen grandes bendiciones para ustedes, porque ustedes han sido personas justas, personas que han agradado al Señor, y Dios está por complacerles en el deseo de sus corazones. Lo Pues creemos, Dios creemos también de que tuvo misericordia de es nosotros. un ¿no? año poderoso este 2022. Así es. Y realmente aprendimos guerra espiritual en medio de muchos problemas. Y nos aferramos a Dios, buscamos a Dios. No somos teóricos. Exacto. Y Él nos enseñó. Él nos dijo, a mí un día me dijo, reprende al diablo. Y yo me quedé, bueno, si así dice Señor. Y Hay que Él fue aplicarlo. enseñándonos realmente todo. Así es. Ha sido práctico. Pues bien, pues vamos a hablar hoy de Jesucristo el Sanador, porque muchas familias están siendo Esa es otra afectadas batalla con también, las ¿no? Una enfermedades. batalla Son de batallas. fe. Es una batalla de fe. Sí. Y también nosotros hemos pasado y hemos también experimentado todo ello. Las enfermedades están aquí en la tierra. Desde que Adán y Eva pecaron, la enfermedad entró. Por el hecho que una persona sea cristiana no quiere decir que no vaya a ser afectada en una enfermedad, o algún ministerio, algún apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El mismo apóstol Pablo dio una enseñanza muy importante, cómo librar la batalla en medio de las enfermedades. Yo me acuerdo que una vez, hace unos años, me tocó subirme a un avión sabiendo que podía morirme. ¿Te acuerdas? Sí, los médicos Y decían que nosotros, no debería viajar y que mi condición era tal que yo, bueno, no sé, me daban quién sabe qué cosas, ¿no? Pero íbamos a cumplir el propósito exacto, de Dios. Y nosotros cancelando todo eso, cancelando todo eso, y en el nombre de Jesucristo nos subimos al avión, mi esposo y yo orando, y siempre me acuerdo que ese día, en ese vuelo, cuando nos subimos, leímos el Salmo 91, lo declaramos y lo declaramos en fe, y así fue algo ahora tan, lo ¿sí? seguimos declarando. Y hasta ahora, todos los días lo seguimos Lo declarando. declaramos en bendición para nuestras vidas, nuestros familiares y toda la iglesia Maranata y la iglesia en general, porque es un salmo poderoso de protección de Dios. Sí, así es. Entonces, hemos pasado también cosas tremendas con los niños, cuando estaban chicos, cuando crecieron, y bueno, pero todo ha sido enseñanza y aprendizaje, y que nos ha capacitado para poder enseñar a otros también ahora, ¿no? Sí, hemos aprendido a acudir a Jesucristo en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Estamos en batallas muy
fuertes aquí en la tierra, que se van incrementando estas batallas y debemos por eso crecer en fe. La exhortación que nos da el Espíritu Santo es que tenemos que estar llenos de su presencia, ser llenos del Espíritu Santo y estar meditando, escudriñando la palabra Biblia de Dios para fortalecernos en fe. Porque los demonios de enfermedades, entre otros, se echan fuera de un cuerpo hablando la palabra de Dios. Esta palabra tiene que salir por nuestra boca para que los espíritus inmundos sean echados fuera. En nuestras palabras o en nuestra boca ponía el poder de la vida y de la muerte. Entonces uno tiene que reprender la muerte y uno tiene que hablar vida y salud por las llagas de Jesucristo. Y tiene uno que aferrarse a las promesas de Dios, creerlas, repetirlas, declararlas, hasta que nosotros vemos que Dios ya actuó y ya está la solución al problema o ya está la sanidad. Por eso la sanidad a veces es fácil, un milagro, rapidito ahí está, pero a veces es una batalla de fe que tenemos que luchar y tenemos que ganar, porque ya la victoria es segura, ¿no? La victoria ya nos fue dada en Cristo Jesús. Él venció y nos dio su victoria y sabemos que tenemos la victoria. Entonces tenemos que lucharlo, creerlo. Hay cosas sorprendentes que solamente caminando en el Espíritu podemos entender. El día de ayer, día de mi cumpleaños, recibí una carta del ministerio de Kenneth Copeland, un gran siervo de Dios, un hombre que Dios lo ha levantado en el ministerio de la fe. Y es uno de los pocos guerreros que hoy quedan en vida. Sí. El profeta Morris Cerullo acaba de partir con el Señor, y muy amigo de Morris Cerullo era Kenneth Copeland. Así que Kenneth Copeland sigue todavía ministrando en vida. Y Dios es puso, un hombre que de fe, si él siempre declara fe. Sí. Sí, es Dios una puso cosa en tremenda. mi corazón empezar a sembrar mi semilla en el ministerio de Kenneth Copeland, y he estado sembrando esa semilla. Pero lo sorprendente ayer es que recibí una carta en español del ministerio de Kenneth Copeland, fechada el 7 de agosto del 2021. Del 2021. Cuando yo vi 7 de agosto, es el día que comenzó La Voz de la Alianza Radio. Es el día que comenzó el ministerio de la Red Apostólica hace muchos Maranata. años. Y entonces fue un 7 de agosto. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Y llega la carta el día de mi cumpleaños, 25 de enero. Entonces reviso la carta y habla palabra de fe el siervo de Dios. Y precisamente lo que habla es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No debemos dejar de orar y de estudiar la Biblia, de escudriñar las Escrituras y estar orando por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Así que para mí fue una gran confirmación. Por eso siempre estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra que nos fortalece hoy, en fe, hoy en la mañana, la oración. ¿no? Hoy en la mañana estábamos arreglándonos cuando suena el teléfono insistentemente y contestó mi esposo y era precisamente el ministerio del hermano Copeland. Sí, fue algo sorprendente. Fue algo muy sorprendente, ¿no? Ayer recibo la carta, hoy recibo una llamada directa del ministerio de Kenneth Copeland. Algo sorprendente. Por eso debemos ser sensibles a las cosas de Dios, a oír lo que Dios nos está mostrando en el día a día. Caminamos en la guianza del Espíritu Santo y Dios nos habla de muchas maneras. Así que debemos conocer acerca de los tiempos que vivimos y lo que debemos hacer en estos tiempos. No descuidar la palabra de Dios ni la oración. Lo que Cristo obtuvo para nosotros, para poder reclamarlo en el nombre de Jesucristo y peleárselo al diablo, porque ya Dios nos los concedió. Así que uno tiene que conocer ahora sí cuáles son nuestros derechos y qué
cosas tan maravillosas el Señor Jesucristo obtuvo para nosotros, para poder entonces ir y buscarlas, conseguirlas. Porque ya todo está dado. Ya está dado. Solamente tenemos que actuar en fe. La fe viene cuando estudiamos de la Biblia, escuchamos la palabra de Dios y la estamos creyendo y la aplicamos con la boca. Cuando la palabra escrita de Dios toma acción en nuestra boca, vemos el resultado. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que cuando no existía nada, absolutamente nada, cuando no había todavía este planeta Tierra, nada había sido hecho o formado. Este planeta Tierra tiene que ver con lo natural, lo físico. Todavía no estaba lo físico, no estaba lo natural, no estaban los árboles, los mares, los el sol, los astros, no había ningún ser humano en la Tierra. Entonces todo era vacío, todo era invisible, no había nada. Y dice la Biblia, aquí está en el Evangelio según San Juan, que Dios habló la palabra. Cuando la palabra entra en acción, viene la creación de lo que hoy estamos conociendo con nuestros 5 sentidos, lo que estamos viendo, oyendo, palpando, etcétera, tiene que ver con la palabra creadora de Dios. Dios creó todo ello por medio de la palabra hablada. Y la palabra o el verbo, que representan lo mismo, es Jesucristo. Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Cuando Dios habló la palabra, las cosas existieron. Por eso dice Juan, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De otra manera, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era Jesucristo. Era Dios. Este era en el principio con Dios. Era con Dios. Y Jesucristo es Dios. Así es. Dice aquí el versículo 3, todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra, fueron hechas. Fue por la palabra. Por eso es importante hablar la palabra de Dios. Hablar cuando hay enfermedad. Las enfermedades pueden quitarse si hay palabra de por medio. Donde hay miedo, donde hay inseguridad, donde hay temor, terror, por todas las circunstancias que se vive en el mundo natural, hay que declarar la palabra de Dios. Por eso cuando declaramos el Salmo 91, es un salmo poderoso que nos habla de protección del enemigo. El enemigo está al acecho, pero cuando estamos declarando la palabra de Dios, Dios levanta un muro y antemuro de protección. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por la palabra hablada de Dios. Y la palabra es Jesucristo. Y la palabra es Jesucristo. Podemos leer versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo vino a la tierra, la palabra creadora del planeta Tierra descendió a la tierra en forma humana. Se hizo carne. Se hizo carne como nosotros, seres humanos, hechos de hueso y carne. La palabra se encarnó. Este es el gran milagro de la encarnación. El Espíritu Santo vino a María y la cubrió a María, una joven doncella virgen. Entonces el ángel le había dicho a María, vendrá el Espíritu Santo y te cubrirá, porque el santo ser que va a nacer en tu vientre será engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Así que este es el milagro. ¿Quién hace el milagro? El Espíritu Santo. Es lo que significa el otro pronombre de Jesucristo, que es Emmanuel.
Dios con nosotros. Así Dios, el ángel le dijo también Sí. a José, ¿no? Sí, le dijo acerca de Emanuel. Y bueno, Emanuel... Dios descendió al planeta Tierra. es lo que significa en prácticamente, la forma o sea, humana. Sí, Dios con nosotros quiere decir que Dios descendió, encarnó y después habitó o moró en nosotros, porque hoy Jesús vive dentro de nosotros. Así es, porque ahora nuestro cuerpo, si somos cristianos, cualquier cristiano que nos esté viendo, debe saber que el cuerpo humano que tenemos es el templo del Espíritu Santo. Y por eso dentro de nosotros está la palabra, Sí. para declararla. Debe guardarse la palabra para hablar la palabra. Por eso cuando estudiamos la Biblia estamos almacenando la palabra, estamos llenándonos de la palabra. Pero el eso Espíritu Santo usará la palabra para hacer el milagro. Cuando nosotros tenemos alguna circunstancia, algún problema, podemos decirle, Señor, tú dijiste en tu palabra, en tal capítulo y en tal versículo, tú dijiste esto, y yo lo declaro hecho en este mismo momento para esta circunstancia, ¿no? Entonces es aplicar la palabra, pero es hablarla. Entonces, como el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros, entonces es Dios que habita dentro de nosotros, y es el Espíritu de Cristo que conlleva el Espíritu del Padre, y entonces es como si Dios la hablara. Y las cosas suceden, porque sí, Dios las está declarando. Sí, no hay que olvidar, bueno, que estamos, lo que los judíos llaman la década del pey, que es la década de la boca, porque, bueno, ellos están en la década de los 80, los judíos, de ahí viene la letra pey, que tiene un valor de 80 y que significa boca, de ahí viene la palabra boca. Y eso fue lo que... O sea, en el alfabeto hebreo. Está representada la palabra pei, que tiene el número 80. Sí, y tiene una forma de boca. Y porque se basan también en lo que dice Génesis 1:3, cuando Dios dijo, sea la luz. Esas fueron las primeras palabras que dijo Dios cuando el mundo fue creado. Pero esa palabra, para hablarla... De lo invisible se hizo lo visible cuando Dios habló la palabra. Sea la luz, sí. Esa fue la palabra. Sea la luz, y el Espíritu Santo realizó la luz. Sí. Porque Dios habló la palabra. Pero en el proceso, Dios usó su boca para hablar su palabra. La boca de Dios. La boca de Dios. Por es eso... importante conocer que Dios sigue hablando hasta el tiempo de hoy. Y va a usar nuestras bocas. Dios usa nuestras bocas. Por eso es importante, lo primero que dijo Dios cuando usó su boca, y fue, sea la luz, y vino la luz, que es lo que después Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Ahí viene la revelación. Y allí dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no va a estar en tinieblas. ¿Por qué? Dice, va a tener la luz de la vida. Y la luz vino desde Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dijo, yo soy, cuando dijo Dios, sea la luz, y vino la luz. Entonces, por eso hay una relación entre luz y vida, como también hay una relación entre la palabra con la boca. Porque, bueno, cuando Dios le dio la encomienda a Moisés, por ejemplo, de hablar a Faraón, o también para hacer los milagros, como partir el Mar Rojo por la mitad y todo ello, lo que Moisés le preguntaba a Dios, ¿qué va a hacer? Pues tienes tu boca, usa tu boca, habla la palabra. Así es. Y vas a ver cambios en las circunstancias. Ajá. Porque la palabra es lo que crea cambios, sí. Crea transformación. Así es. Entonces, nada sucede, es lo que dice Juan 1, nada sucede a menos que se hable. Sí. Alguien tiene que hablar la palabra para que entonces la palabra surta efecto. Por eso si hay alguien que está enfermo, pues tiene que hablar la palabra de sanidad, hablar los versículos de la Biblia que hablan de sanidad, porque lo que uno declara en voz alta, ¿no? Y empiezas a leer la Biblia y que es a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, entonces lo que uno está leyendo tiene que creerlo. Al declararlo, su creencia se activa, su fe se activa. Entonces, tarde o temprano vamos a salir de esa enfermedad porque la palabra se habló. Así es.
Dios establece su reino por medio de la palabra que estamos hablando. Por eso, en la oración que enseñó Jesucristo del Padre Nuestro, allí en esta oración decimos, vénganos tu reino. Hay que declarar con la boca que el reino de Dios debe venir, debe descender, que sea hecha la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la salvación del ser humano en la tierra, la sanidad del enfermo. Jesucristo vino a salvar, vino a sanar, vino a hacer un cambio en las circunstancias de la vida humana, porque también hay otro ambiente que se debe conocer en la familia. ¿Cuál es el otro ambiente? El ambiente que se crea con palabras altisonantes. O negativas. Cuando un esposo está hablando palabras fuertes a su esposa. Así es. O cuando está maldiciendo, está sacando palabras soeces, palabras que también tienen su efecto, también tienen su efecto negativo. Claro, porque todo tiene que ver con lo espiritual. Una maldición hablada tiene un efecto negativo. Entonces, ¿cuál será el ambiente de ese hogar? Un ambiente prácticamente lleno de demonios. Los demonios estarán tomando lugar en su matrimonio, en su familia. Hay un ambiente totalmente de confusión. Las personas dicen allí como que el ambiente está muy tenso. Todo esto se percibe en el espíritu, un ambiente pesado. Para muchas personas que son sensibles al espíritu, lo sentirán allí, porque el esposo es mal hablado o la esposa es mal hablada y están mal hablando todo el día, están maldiciendo, maldicen a sus hijos, maldicen el día, maldicen la ciudad, maldicen a la gente. Entonces el ambiente es de maldición, de opresión. De opresión. El diablo se mueve libremente. Entonces se necesita que una persona entienda lo que está pasando en esa familia llena de conflictos. Alguien tiene que hablar la palabra de Dios. Y cuando se habla la palabra, el ambiente va a cambiar. Porque la palabra de Dios cambia todo lo que el diablo ha hecho. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios a las personas que están oprimidas, deprimidas, angustiadas, desesperadas, atemorizadas, llenas de miedo por la enfermedad. Tenemos que hablarle la palabra de Dios. Y no hacerle caso a lo que uno ve o lo que uno oye. Porque bueno, la misma palabra de Dios nos dice, ¿no? Nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista. Sí, hoy en día muchas personas le dan más crédito a todo lo que están viendo a su alrededor con respecto a todo lo que está pasando en nuestros tiempos y están atemorizados y están consultando las redes sociales y están creyendo en todo lo que están diciendo las redes sociales. Amigo, amiga, tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de verdad. Debemos consultar la Biblia, no las redes sociales. La Biblia sigue siendo la Biblia. Jesucristo es la palabra eterna de Dios. La palabra eterna de Dios está en Hebreos. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La palabra hoy la tenemos escrita en este maravilloso libro llamado la Biblia. Ahora tengo que escudriñar la Biblia y conocer de la Biblia y aplicarlo a las circunstancias. Es la verdad, pero la palabra del diablo es la mentira. Así es. Entonces, estamos en una guerra contra la mentira. Si tú no conoces la verdad, ¿cómo puedes darte cuenta de la mentira? Así es. Tienes que conocer la verdad. Por eso tenemos que conocerán la verdad en Dios. Y la verdad os hará libres. Vamos a ver cómo Dios el Padre envió la palabra a la tierra. Dice la Biblia que la palabra se hizo carne, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito? Vamos a leer Hechos 10:38. Allí la Biblia habla el propósito por el cual Dios el Padre ungió a su Hijo Jesucristo y lo envió al planeta Tierra. La palabra encarnada.
fue encarnada por el Espíritu Santo, pero también cuando cumplió Jesucristo 30 años de edad, eso está en Lucas capítulo 3, Jesucristo fue al río Jordán y dice la Biblia que fue bautizado. Juan el Bautista estaba bautizando y cuando todos se bautizaban, Jesucristo fue al bautismo y fue allí cuando Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Dice la Escritura en Lucas capítulo 3, primeramente vamos a leer versículos 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. La oración abre los cielos, aquí está, la oración abrirá los cielos. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Cuando los cielos en forma se abren, corporal como paloma. Dios envía al Espíritu Santo. Y vino una voz del cielo que decía, el Espíritu Santo trae la palabra de Dios, trae la voz de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa fue la declaración de los cielos, del Padre. Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí comienza el ministerio de Jesús, versículo 23. Lucas, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. 30 años de edad. Ahora vayamos a Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió? Sí, es la de... Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Uno de los propósitos fundamentales de la venida de Jesucristo a la tierra fue para liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. El diablo trae la enfermedad. Muchas personas enfermas, atribuladas por la enfermedad, necesitan conocer a Jesucristo. Por eso hoy la iglesia predica a Jesucristo, la iglesia cristiana. Aquí en La Voz de la Alianza predicamos a Jesucristo. Estamos hablando de la solución a los problemas de las enfermedades. La palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y por siempre. Es eterna. Es eterna porque es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. Vamos a ver cómo Jesucristo, la palabra viviente, empezó a liberar a los cautivos, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el Padre estaba con él. Dice la Biblia que un día Jesucristo fue a la casa de su discípulo Pedro, porque allí había una necesidad. Jesucristo estaba siempre en el lugar de la necesidad. Jesucristo vino por los necesitados, por aquellos que están angustiados, desesperados. Amigo, amiga, Jesucristo nunca llega tarde. Nosotros experimentamos la visita de Jesucristo, mi esposa y yo, cuando estábamos a punto del quiebre, cuando estábamos al punto de la destrucción matrimonial. Jesucristo apareció a nuestras vidas. ¿Teníamos religión cristiana? Sí, ya conocíamos de la religión cristiana, pero no habíamos experimentado la persona de Jesús. Hay que experimentar la persona de Jesús. ¿Y cuándo llega Jesús? En el momento difícil, en el momento crítico, cuando creemos que ya no tenemos solución aquí en la tierra, es cuando el Señor aparece. No, y cuando se está en una circunstancia así y busca uno a Dios con todo el corazón. Sí. Realmente, ¿no? El que clama a Dios, Así Dios lo atenderá. Por eso vamos a ver cómo Jesucristo, dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 9:35, recorría ciudades y aldeas. Jesucristo caminaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, porque Él era el sanador. Él era quien sanaba a los enfermos. Entonces, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora vayamos a Mateo 4, 24 y 25, porque la fama de Jesucristo se hizo evidente y empezó a extenderse la fama que Él era el sanador, el que hacía milagros. Mateo 4, 24 al 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este es el trabajo que hoy hace la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Cada iglesia local debe ser un centro de sanidad. Debe haber siempre la oración por los enfermos. El que hace el milagro es Jesucristo por el poder del Espíritu Santo cuando se habla la palabra de Dios. En Mateo 8, 14, allí encontramos cómo Jesucristo fue a la casa del apóstol Pedro, del discípulo Pedro, porque había una necesidad. La suegra del apóstol Pedro estaba enferma. Vamos a leer versículos 14 y 15, Mateo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Aquí está una persona que antes estuvo enferma, ya estaba sana, y toda persona sana tiene que trabajar. Y cuando llegó la noche, dice, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea que corrió la voz por toda Capernaum, porque era la ciudad de Capernaum donde vivía Pedro, y todos supieron que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Entonces en la noche llevaron a todos los enfermos, y así fue cuando se también da los grandes había milagros. También sanado al siervo del centurión. Sí, o sea que en el día había trabajado. Había estado trabajando. O sea que Jesucristo no desaprovechó ningún ya momento entonces para... en la noche en la casa de Pedro, y luego pues toda la gente se agrupó ahí. Sí, había Hablemos la palabra. Había liberado a un endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Así es. Ese fue en el mismo día. Sí. Que fuese el día un leproso que había sanado. No, un endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Ese fue el día que Jesús empezó su ministerio en la ciudad de Capernaum. Sí. Entonces, por eso dice en Marcos, es donde más habla de ello. Entonces fue un día muy intenso. Sí. Fue muy intenso. Empezó en la sinagoga. Empezó en la sinagoga, por en eso... la noche ya estaba en una reunión de milagros. Por eso en el Evangelio de Marcos dice que todos estaban sorprendidos de cómo Jesús enseñaba, porque dice, les enseñaba no como los fariseos o los maestros de la ley enseñaban, sino que él hablaba con poder, con autoridad, y después vieron cómo Jesús liberó a ese el que estaba endemoniado y lo echó fuera. Sí, pero esa es otra historia. Entonces, es que cada día había una historia que contar. Sí, ese día fue el día que liberó al endemoniado, fue el día también que sanó a la mujer de la suegra de Pedro, y después, todo Capernaum vino a Jesucristo y fueron sanados de diferentes o diversas enfermedades. Cada día era un día intenso en el trabajo asignado por Dios el Padre al Señor Jesucristo. Cristo dijo, las obras que yo hago son las obras que mi Padre me da a hacer. ¿Cuáles eran esas obras? Echar fuera demonios, sanar a los enfermos, la multiplicación de los panes. Habían personas en necesidad. Jesucristo vino a la tierra para trastornar el reino de las tinieblas, traer un cambio de circunstancias a las familias y establecer el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Es el mismo trabajo que tiene que hacer la iglesia cristiana en cada ciudad, en cada nación.
Por eso estamos hablando de Jesucristo, el único que puede ayudar a la familia, al esposo, a la esposa, a la suegra, como el caso de Pedro, a cualquier persona. Así que acerquémonos a Jesucristo. Amigo, amiga, si tú estás apartado de Jesucristo o no conoces a Jesucristo, porque muchas personas dicen, yo creo en Dios. Mira, cualquier persona dice creer en Dios, pero la pregunta es, ¿a qué Dios le estás creyendo? ¿Le crees al Dios de la Biblia, al que envió a Jesucristo a la tierra y por medio del cual hoy podemos ser salvos solamente en Cristo? ¿Estás considerando a Jesucristo como tu propio Dios? ¿Estás caminando en el camino trazado por Jesucristo? Entonces, si no estás tú honrando a Jesucristo en tu propia vida, tu familia, no puedes decir, creo en Dios. Porque el Dios creador del planeta Tierra es el Dios de la Biblia, el Dios que envió a Jesucristo, y el único camino a Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios el Padre si no es a través de mí. Por eso, amigo, amiga, a través de una oración de arrepentimiento, tú puedes entrar a la salvación en Cristo Jesús. Yo te invito a que repitas esta declaración de fe. Repite, Señor Jesucristo, creo en ti, decido creer en ti, me arrepiento de todo pecado, pecado de incredulidad, de duda, de ignorancia, del conocimiento de ti. Pero hoy, Señor, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Y hoy te hago el Señor de mi vida. Bautízame con tu Santo Espíritu, lléname de ti, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. En esta declaración, ahora sí, estoy declarando mi salvación en Cristo Jesús. Declaro que soy un hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Hemos hablado conforme a la enseñanza de las Escrituras. Si tú repetiste esta declaración, la Biblia dice que has pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Ahora sí eres un hijo de Dios y podrás orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Y cuando leas la Biblia, el Señor te abrirá el entendimiento para comprender muchos pasajes de la vida de Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Antes de concluir nuestro programa, queremos enviar palabra de sanidad. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo se sigue manifestando a través de la palabra hablada. Todo cristiano, hombre o mujer, debe hablar la palabra y la palabra es Cristo Jesús. Y es la palabra la que sana. Por eso aquí en este momento nos unimos en oración conforme a las Escrituras para enviar palabra de sanidad a donde quiera que esté la persona en su situación. Padre, unidos en oración conforme a tu palabra, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú lo harías. Estamos declarando, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en cada persona, en cada hogar, en cada familia. Reprendemos las obras de las tinieblas, reprendemos las enfermedades, reprendemos la muerte y desatamos sanidad en Cristo Jesús. Jesucristo les sana en Cristo Jesús. Amén, amén. Declaramos sanidad Bien, por pues, las llagas de Cristo. lo declaramos hecho. Gracias por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Gracias.